Del Hosana a la Anastasis, resurrección. Constantemente nos maravillamos de la grandeza de Dios a la vez que nos damos cuenta de la pequeñez de nuestra forma de pensar. Dios nos sorprende constantemente por su forma de hacer las cosas. Muchas veces somos incapaces de comprender que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los pensamientos ni los caminos o las formas de obrar de Dios. Así lo dijo el profeta Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hoy miraremos cómo en apenas unos días el pueblo pasó de clamar Hosana a experimentar la muerte y la resurrección, o la anastasis de Jesucristo como el medio perfecto para la salvación para todos los hombres. El pueblo en tiempos de Jesús estaba desesperado por la salvación de Dios, pero la forma en la que ellos pensaron que tenía que suceder las cosas, cómo Dios las hizo, fue muy diferente. Tenemos que volvernos como niños en humildad y alinearnos con los planes de Dios que a veces pueden parecernos locura, pero son perfectos y divinos. En nuestro último programa estuvimos meditando la palabra Hosana, que gritaban las multitudes ante la entrada de Jesús en Jerusalén, antes del domingo anterior a la Pascua. Aprendimos que este acontecimiento era el cumplimiento de la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que habla de un rey humilde que tenía tres cualidades. Era justo, salvador y humilde. También sería reconocido porque vendría sobre un pollino hijo de una asna. Fue recibido por una multitud muy numerosa que extendía sus mantos sobre el camino, y cortaron ramas de árboles y las ponían por el camino al tiempo que gritaban: «Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas». Aprendimos que la palabra Hosana era de origen hebreo y que significaba salva. Aprendimos que tiene la misma raíz que el nombre Josué y Jesús en el sentido de Salvador. Por lo tanto, cuando la multitud gritaba Hosana, estaba clamando y suplicando a Dios: «Salva, te rogamos, sálvanos, por favor, salva ahora, te rogamos que salves». Haciendo esto, citaban el Salmo 118, 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ninguna de las personas que clamaban con gozo Hosana podía imaginar cómo se completaría el perfecto plan de salvación de Dios apenas unos días después. Ninguno podía imaginar que el medio de salvación de Dios sería el sacrificio de Jesús en la cruz. Aún hoy día el Evangelio sigue siendo locura para la mayoría de la humanidad, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, como lo escribió el apóstol Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Todos tenemos un ideal de cómo deben de ser y hacerse las cosas, pero Dios suele romper nuestras idealizaciones y obra de manera que no imaginamos. Tenemos que estar dispuestos a recibir su salvación y tener la expectativa de que Dios obra de manera inesperadas, pero perfectas. La semana de la Pascua es sin duda una semana con un valor extraordinario y la más importante para la historia de la humanidad hasta ahora. Como hemos comentado, empezó con la entrada triunfal en Jerusalén y con las multitudes clamando por salvación a través del clamor Hosana. En los siguientes días Jesús entró en el templo y tiró los puestos de los que hacían negocio en él, diciéndoles: «Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Les dio a los discípulos un nuevo mandamiento, que era que se amasen los unos a los otros como Él les había amado. Les lavó los pies a los discípulos e instituyó la Santa Cena. Fue traicionado por Judas, apresado por los judíos, abandonado por sus discípulos. Fue condenado, golpeado, maltratado y humillado. Finalmente fue condenado a morir en la cruz de manera totalmente injusta. Todos los que lo habían seguido quedaron totalmente abatidos, desesperanzados, desilusionados, temerosos y bajo la condenación de sus conciencias por haberlo abandonado, pero lo que acababa de ocurrir formaba parte del plan de Dios. Jesucristo venció al diablo y a la muerte, entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida. Con su sacrificio nosotros fuimos justificados. Nos dio entrada al Padre. El justo murió por los injustos. El primer día de la semana algunas mujeres fueron al lugar donde había sido enterrado el Señor y descubrieron que Él había resucitado. El Hosana, como grito desesperado por salvación del domingo anterior, se transformó en un Hosana de gozo al domingo siguiente
en la anastasis o resurrección de Jesucristo. La resurrección, o la palabra original anastasis, de la que viene el nombre Anastasia, se convirtió en parte central de la predicación del Evangelio de Jesucristo por los apóstoles. Oigamos algunos pasajes bíblicos. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. El apóstol Pablo les escribió a los Filipenses capítulo 3 diciéndoles que todo lo que había sido para él ganancia, lo había dejado por amor a Cristo a fin de conocerle, y de conocer el poder de su resurrección. En Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y versículo 18 encontramos que Pablo les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Oigamos ahora lo que dijo el apóstol Pedro acerca de este tema. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza viva vino porque Dios escuchó el Hosana pidiendo salvación, y esta vino como una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, como también la carta a los Corintios y a los Romanos nos lo dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Solo a través de tener a Jesucristo como único Señor y Salvador se puede obtener la salvación, el Hosana que te ofrece la cruz y la resurrección de Cristo. Tu vida puede ser transformada por una esperanza viva, por una esperanza en Jesucristo. Este es el mensaje que os queremos dejar hoy. Os esperamos en un próximo programa.